Eh, Voy a poner el marco de la meditación, que es el Evangelio de San Juan 6, que todos conocemos el discurso del pan de vida, ¿verdad? Casi de memoria lo conocemos ya. Y es cuando, ¿acuerdas que Jesús antes había multiplicado los panes y los peces? Toda la gente había comido, dice 5.000 hombres sin contar mujeres, o sea, las mujeres no sé si serían tan devotas como hoy, porque hoy ya las mujeres son las que se confiesan. Bueno, decía un converso, Casanova, un converso que era fue pastor, y entonces se convirtió y decía, no entiendo, ahora los hombres son tan santos que no van a confesarse, decía, ¿no? Solamente ver a las mujeres en las filas confesándose, y cuanto más viejitas, más pecadores, decía, porque las que viejas son las más pecadoras. Antes era al revés, ¿no? Los hombres son los que iban, las mujeres son las que no iban. Pues pero dice el Evangelio que era 5.000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Pues, calculemos unas 10.000 personas, más o menos, que Jesús da a comer ahí. Y entonces, después de ese milagro, Jesús se marcha, se va al otro lado de Cafarnaúm. No, sí, se va al otro lado de Cafarnaúm. Y entonces, cuando ven que ya no estaba Jesús, la gente empieza a buscar. Entonces, cuando se dan cuenta que Jesús ha ido al otro lado, ellos toman las barcas y van en busca de Jesús, a decir, a ver dónde se ha escapado, ¿no? Y cuando llegan hacia él, le preguntan, Señor, ¿cómo has venido para aquí? ¿No? ¿Cómo has venido? ¿Cómo lo has hecho? Estábamos buscando. Y entonces Jesús les responde, les dice, de verdad os aseguro, me buscáis no porque visteis signos reveladores, sino porque comisteis de los panes hasta hartaros. Trabajad no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para producir vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre. Les reprocha, dice, de verdad os aseguro, me buscáis no porque visteis signos reveladores. Es decir, en ese milagro que he hecho de multiplicar panes y peces, ustedes no han visto al Hijo de Dios, no han visto al Mesías, no han visto a aquel que tiene que venir a salvarle de los pecados. Simplemente se han quedado en el hecho del milagro, en el hecho de que han comido. Por eso dice, sino porque comisteis de los panes hasta hartaros. O sea, es decir, me vienen a buscar por esto, por los panes que han comido, por los peces que han comido, y vienen por este motivo. No vienen por un motivo que justamente es decir, este es el Mesías, el Hijo de Dios, vamos a él porque él tiene la palabra que da vida, él es el Salvador. No. Vienen porque se piensan que voy a seguir haciendo milagros y van a seguir comiendo. El motivo que me buscan es ese, dice Jesús. Bueno, pues me acuerdo que en uno de los pueblos, cuyo nombre no lo voy a decir, era la fiesta de San Isidro, y entonces, pues el día de San Isidro, como sabrán, va mucha gente a misa. Aquellos que no van todo el año, van ese día, ¿no? Unos van por San Isidro, otros van porque después de misa hay comida en la plaza, ¿no? En la plaza. Otros van directamente a la plaza. O sea, ya ni siquiera se pasan a misa, ni siquiera acompañan al santo. O sea, otros van directamente a la plaza, ¿no? Pero aquel día la iglesia estaba más o menos llena. Y entonces yo creo que leí este evangelio, o era el evangelio del domingo que había tocado, y traje a colación, me venía muy a pelo a colación para hablar sobre esto, ¿no? Y entonces dije que me alegraba mucho de que viniesen a misa. San Isidro también estará muy contento, muy alegre porque vengan a misa en este día concreto. Pero les dije que nos examinemos, que puede ser simplemente que vayamos a misa por un hecho de costumbre, pero no una costumbre arraigada en una tradición de convencimiento de lo que es la Santa Misa, sino que de costumbre, digamos, así como te vas a salvar a tomarte después de la comida o antes de la comida un café, pues vas de esa manera. Entonces, digamos, no hay una tradición de arraigado, digamos, de consciente de que eso es bueno para mí, sino una costumbre, ¿no? Que ya se hace como una inercia, pero sin pensarlo. Entonces les dije que Jesús reprochaba esa manera de proceder y les dije, pues igual como Jesús reprochó a aquellos, por ejemplo, que venían a él simplemente por el pan que habían comido, puede ser que vengamos, dije, no sé si fue un poco bruto, dije, puede ser, no sé si vengan a esta misa San Isidro, porque después de misa haya un momentito de comida en la plaza y coman ahí, que eso está muy bien, es una maravilla, compartir todos juntos, ¿no? Pero quizá la intención no sea la más adecuada y la más buena. San Isidro estará contento por haber venido, pero que no solamente nos acordemos de él el día del santo, el día que toca celebrar San Isidro,
sino que también Él quiere que hagamos lo que Él hizo, que justamente es amar a Dios, ¿no? San Isidro era un hombre que trabajaba, ustedes bien saben la historia, pero él por la mañana se iba a la misa. Y luego, bueno, San Isidro luego los ángeles le ayudaban, ¿no? Es otra historia. Ya. No hagamos eso, que no va a pasar con nosotros. Mientras él estaba rezando, los ángeles iban arando, claro. Eso es otro nivel, ya. Pero entonces, claro, les dije que al fin y al cabo a veces vamos a buscar a Dios simplemente por un sentido materialista, ¿no? Por un sentido de conveniencia, no por un sentido de que es mi Dios que tengo que darle, llamarle, reverenciarle, ¿no? Un sentido de conveniencia. A veces vamos a San Isidro simplemente, pues eso, para que nos haga milagrito. Me acuerdo cuando llegué el primer año, no llovía por ninguna parte, estaban todos que se morían. Decía, es que esto no puede ser. Ay, parece esto de novenas, esto de novenas. Le decía, pues si vienen a misa, hago novenas. Y luego habrá que hacer novenas para que deje de llover. Pues a mí pasó exactamente eso. Había tanta lluvia que decían, por favor, que no se pase San Isidro, que lleve mucho ya. A veces no estamos contentos ni con una ni con otra, ¿no? Nunca vamos a estar contentos con nuestras cosas, porque claro. Y entonces me acuerdo, después, dije cosas más fuertes que en esa homilía, y luego después, pasaron unos días, viene un señor y me dice, o sea, de muy buena manera, un señor que me llevo muy bien con él y todo demás, y me dice, yo creo que usted se pasó y nos dolió el otro día que nos dijo que solamente venimos a misa el día de San Isidro y vamos a comer, vamos por los chorizos, las migas, creo que dan migas esos días, solamente por las migas. Le digo, bueno, no sé si será su caso, pero hay gente que vendrá por eso. Pero bueno, era un ejemplo que quise poner para que se dé cuenta de que no hay que buscar a Dios solamente por intereses. Dios no es un cajero que yo le pido algo y me tiene que dar obligatoriamente, ¿no? Y entonces le dije, mire, yo además no me he inventado nada. Lo que he hecho es citar a Cristo, a Jesús, que dice, me buscáis no porque visteis signos reveladores, no porque soy Dios, ¿no? Es decir, sino porque comisteis de los panes astartados. Y entonces, Cristo fue bastante fuerte, creo, ¿no? Le digo así. Y él me dice, yo creo que tampoco Cristo hiló muy fino al momento de decir eso. Bueno, pues él piensa eso, entonces ya podemos seguir conversando, porque si vamos a decir lo que Cristo tiene que decir, entonces vamos a corregirla a él. Yo, eso es palabra de Dios, ¿no? Él es Dios, ¿no? Sabrá por qué lo ha dicho. Y no iba ahí matizando, bueno, vamos a ver para que no les duela. Madre mía, cuando Cristo empieza a reprender, es una cosa, ¿no? Y de raza de vivos. Y el padre Miguel nos decía eso cuando nos corregía allí en Perú, decía, no se quejen, que Cristo era peor, decía él, ¿no? No escuchaba un hipócrita raza de vivos, no, les corrijo, les grito, pero ya está, Cristo iba de frente, decía el padre Miguel, ¿no? Haciendo su oficio de maestro, que sigue igual, por cierto, ¿eh? Sigue igual. Ahora que lo hice por ahí, está igual. Pues entonces, muchas veces pasa en nuestra vida eso, queremos interpretar la Sagrada Escritura a nuestra manera, ¿no? Como decía este hombre, Cristo creo que tampoco hiló muy fino allí, es decir, queremos interpretar la Biblia como dice, o queremos decir a Cristo lo que tenía que haber dicho, y no nos fijamos lo que dijo, interpretarlo a partir de la tradición. Pues este ejemplo me sirve más o menos un poquito para ilustrar lo que quiero hablarles hoy, que es acerca de la Santa Misa. Un tema que ustedes lo habrán escuchado un montón de veces, son cristianos, van a misa, algunos todos los días, otros cuando pueden, otros cuando quieren. Bueno, entonces, pero por lo menos, digamos, procuramos ir a misa todos los días, ¿no? O vivir la Santa Misa por lo menos la dominical. Mire, en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, 1950 por ahí, bueno, un poquito antes, a principios de 1900 y algo, surgió una filosofía que se llama la fenomenología, que consiste en decir que, digamos, la verdad no existe como tal, sino que yo me lo voy inventando, ¿no? La realidad puede ir cambiando, la realidad depende de mí. Es decir, el sujeto y el objeto, ¿no? El sujeto soy yo, el objeto es este, no hay separación entre sujeto y objeto. Yo creo lo que es la realidad, ¿no? Y eso puede ir cambiando. Pues esta teoría, la fenomenología, influyó mucho también en la teología. Concretamente, hoy me voy a fijar solamente en uno, por mencionarlo, es Schillebeck, que él decía que partiendo de esta filosofía, repito, la cual sostiene que las cosas no son por su sustancia, sino por lo que son, sino que son por lo que significan para nosotros. Si para mí significa que esta mesa es una silla, pues para mí será una silla. Si para mí significa que una cosa, no sé, el mentir no es pecado, eso no será pecado, ¿no? Las cosas son por lo que significan para mí, depende de cada uno, no por lo que son. Entonces, es decir, yo creo la realidad, yo me invento la realidad, ¿no? Yo creo la realidad en ese sentido. Pues de aquí se llega
a otros errores. Aquí voy a decirle que él lo aplicaba esto a la Santa Misa. ¿Qué decía él esto en cuanto a la Santa Misa? Decía de que creer en la presencia real de Cristo en el pan y el vino es tal en cuanto a su significado, el cual requiere la fe del que contempla el misterio eucarístico. Por tanto, para este teólogo belga, no, Cristo estaría presente en las especies solo para el que tiene fe, porque Cristo realizaría para el sujeto, para él, el cambio de significado, de transignificación. Es decir, este error se llama así, la transignificación o la transfinalización. Me explico. Claro, hay presencia real en la Eucaristía solamente si yo creo. Digamos, si aquí Miguel es ateo, él luego estará en la Santa Misa, como él no cree en la presencia real, para él no habrá presencia real. Es decir, o sea, él decía, realmente, o sea, en las especies, en lo que yo voy a elevar, allí no hay presencia real. Y decía él que no hay, o sea, para él allí no hay. Pero si, en cambio, Alberto cree, para Alberto sí habrá presencia real. ¿Y eso es verdad? No. ¿Por qué? Porque, o sea, aunque él no crea, independientemente de que él no crea, aquí sí hay presencia real. Hay presencia real. Es que yo no creo, es que, aunque usted no lo crea, hay. Pero Silbeck decía que si él no cree, aquí no hay. Otra cosa es que él no crea, pero, y que para él eso no sea Santa Misa, que para él eso no sea sacrificio, que para él aquello que he consagrado no es el cuerpo de Cristo, no es la sangre de Cristo. Otra cosa es que él no crea, pero aunque él no crea, aquí hay presencia real. Porque la realidad es que en el momento de la consagración se da la transubstanciación, ¿verdad? Entonces Silbeck decía, y esto se puso muy de moda, tan se puso de moda, que inclusive Pablo VI tuvo que salir con un documento, Mysterium Fidei, en 1965, a poner cosas claras, es decir, que estaban en errores, ¿no? Y en Mysterium Fidei, voy a leerlo, que es cortito, él dice, ¿no? Cristo no se hace presente en este sacramento, sino por la conversión de toda la sustancia del pan en su cuerpo y en toda la sustancia del vino en su sangre. Conversión admirable y singular que la Iglesia Católica justamente y con propiedad llama transubstanciación. Lo que es un cambio de sustancia. Ellos ya llaman transignificación. ¿Por qué? Digamos los herejes, ¿no? Sí, en concreto. ¿Por qué transignificación? Porque para mí ha cambiado el significado. Allí sigue habiendo un pan, simplemente por mi fe yo creo que eso es cuerpo de Cristo y cambia para mí de significado. Ya no es pan, sino que significa para mí que es Cristo. No, ahí no hay un cambio de significado. Hay un cambio de significado, pero hay un cambio de significado porque la realidad ha cambiado. ¿Lo ven? La realidad ha cambiado, o sea, ya no es pan, es cuerpo de Cristo, por lo tanto cambia significado. Pero para él era, la realidad es otra cosa y la significación es otra cosa. Entonces por eso el Papa Pablo VI llega a decir eso, ¿no? La transubstanciación. Realizada la transubstanciación, saben lo que es, ¿no? Todos saben lo que es, no voy a explicarlo. Las especies del pan y del vino adquieren sin duda un nuevo significado y un nuevo fin, puesto que ya no son el pan ordinario y la ordinaria bebida, sino el signo de una cosa sagrada y signo de un alimento espiritual. Pero ya por ello adquieren un nuevo significado y un nuevo fin, puesto que contienen una nueva realidad que con razón denominamos ontológica. Ontológico es que ha cambiado el ser, ¿no? Ya no es el ser de pan, ya no es la sustancia de pan, sería, digamos, lo ontológico, ya es la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo. Es decir, hay un cambio de significado, sí es verdad, pero porque hay un cambio de realidad, hay un cambio de realidad, ¿no? Pero claro, esto parece más una charla de teología. No pretendo eso, pretendo poner bases, ¿no? Que son, digamos, teológicas, para darnos cuenta de la maravilla a la que acudimos cuando vamos a la Santa Misa. Sí, es verdad, tomad y comed todos de él, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, es mi sangre, y parece que allí no pasa nada. Pero justamente ahí se realiza el misterio de la transubstanciación. Y el sacerdote es ordenado para dos cosas. Es ordenado para consagrar y para absolver. Eso es el papel fundamental de todo sacerdote. Hace muchas más cosas, desde luego, ¿no?
Vamos a fútbol, todo lo demás. Hacemos muchas más cosas. Pero bueno, jugar al fútbol puede ser cualquier cosa. Dirigimos almas, es verdad. Bueno, pero eso también lo puede hacer otra persona, aunque sin ser sacerdote. Pero lo que no puede hacer una persona es absolver y consagrar. Solamente el sacerdote puede hacer eso. Bautizar. Aquí cualquiera de ustedes puede bautizar en peligro de muerte. Bueno, la confirmación eso requiere obviamente del episcopado, ¿no? El quien puede confirmar, pero todo se reduce justamente a eso. Unción de enfermos no puede hacer otra persona por un sencillo motivo, porque la unción de enfermos en sí también perdona los pecados, por lo tanto tiene que ser un sacerdote. Un diácono, por ejemplo, no puede dar unción de enfermos, parece sencillo que puede hacerlo, pero no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque la unción de enfermos justamente conlleva también perdón de los pecados, y como no es sacerdote un diácono, no puede dar unción de enfermos. ¿Por qué? Porque él no puede aún perdonar, ¿no? Es justamente por eso. El sacerdote está reducido justamente a esto, y es lo más grande que existe, ¿no? Que justamente es que pueda absolver y pueda consagrar. Pero miren el misterio que acudimos cada vez que vamos a la Santa Misa, que es esto. Acudimos a un cambio, a un hecho milagroso cada vez, que hay un cambio de sustancia. Solamente Dios pudo hacer ese milagro. Pero el gran milagro es que ese cambio de sustancia justamente es su ser divino. Yo cuando, regresando ya de Perú para aquí, ¿no? Creo que fueron 2 horas de turbulencia cada 2x3, era horrible, me parece que el avión se caía. Pero es claro, cada vez que va subiendo, que esos son mucho más corrientes de aire. Ya cuando llega hacia a 10 kilómetros arriba, ya parece que el avión ni avanza siquiera. A ver. Pero claro, miraba aquella maravilla de la creación, ¿no? Es decir, te asombrabas de todo aquello que tu vista no puede ver, tus ojos no pueden ver. Miras y es algo inmenso que te pierdes, ¿no? Aquella claridad, aquella pureza de la creación ahí arriba, decías, qué maravilla. Yo me ponía a pensar y decía, claro, todo lo que no conocemos, decía Newton que lo que conocemos es una gota y lo que ignoramos es un océano. Imagínense la ignorancia que tenemos en cuanto a la creación misma, ¿no? Pero claro, esta creación que nosotros vemos, que es justamente la Tierra, ¿no? Lo que conocemos aquí, claro, nosotros somos, la Tierra es la aguja, la cabeza de la aguja en medio de la Tierra. Así, supongamos que toda la creación es la Tierra y la cabeza de la aguja, eso es la Tierra en toda la creación. Pues allí estamos metidos nosotros. Allí, ¿qué somos? Casi nada. No digo nada porque algo somos, ¿no? Casi nada somos. Pues, pero justamente Dios ha querido venir a redimirnos a nosotros. Pero es que además lo que más asombra es que Dios, que no puede caber en la creación entera porque es inmenso, es infinito, ¿no? Dios que no puede caber, sin embargo, quiere meterse en un sagrario. Pero es que esto es real, o sea, y es que puede ser que no nos lo creamos. Obviamente que creemos, pero creo que casi no nos lo creemos. Porque decía el padre Nieto, el padre Nieto, ¿no? El padre Nieto es aquel que no fue mártir por ser feo, ¿no? ¿Sabe, no? Es él, ¿sabe, no? El pobre, cuando fue a egresar al seminario, pues era tan feo, se imagina, tan feo sería, que le dijeron allí porque primero fue diocesano. Dice, mire usted, lo sentimos que usted no puede ingresar, es que claro, ¿quién va a ir a confesarse con usted, no? ¿Quién va a ir a decirse con usted? O sea, es que usted va a dar miedo, va a espantar. Y entonces, pues le dijo el rector del seminario, mire, le admitimos, se trae a alguien más feo que usted. Ah, pues dijo, vale, mañana mismo estoy aquí. Pues trajo a su hermano que era sacerdote. Aquí tiene a uno, y era su hermano que era cura también, le llevó a él. Y es que vente conmigo, es que mira, si no, no me deja entrar. El pobre fue ahí, me presento y estoy aquí. Pues y en la persecución del 36, justamente, eso, que él decía, yo soy cura, yo soy sacerdote. Y cuando los rojos le iban a perseguir, decían, ¿usted es sacerdote? Imposible. Que sí lo soy, que yo no. Usted está vistiendo así para que le matemos, para que sea mártir. No le vamos a dar a usted esa alegría. Y no le mataron por eso. Y él lo contaba con gracia, decía que no fue mártir por ser feo, porque no le creían que era sacerdote por eso. Pues el padre Nieto, que era tan devoto de la Eucaristía, pero tan devoto, él cuenta que le preguntaban, ¿no? Bueno, ya él no cuenta, lo cuentan ya sus discípulos. Le preguntaban, padre, ¿qué haría usted si ahora mismo le dijesen que Cristo está apareciéndose en tal lugar? ¿Usted iría para allá? Decía, no iría. Pero es que usted que se aparece. Es que no iría. Es que no me hace falta ir a verle. ¿O acaso no lo tengo en el sagrario? ¿O acaso ustedes no se lo creen? Decían, es que no iría. Y él estaba convencido de que no iría. Que me dicen, está de aquí a una esquina, es que yo no voy a ver a Cristo que está apareciéndose ahí.
Porque eso es una aparición. Y esto es realidad. Es muy distinto, ¿eh? Cuando la Virgen María se aparece, es una aparición. No es que la Virgen esté en carne mortal en esa aparición. ¿Con excepción de dónde? El Pilar. Con excepción del Pilar, que fue una traslación. Fue en carne mortal. Debe ser por eso, seguramente, que la presencia de la Virgen es algo singular, ¿eh? Es el lugar donde más me encanta, no sé, estaba en Lourdes, he estado en Fátima, pero el lugar donde más me encanta para rezar y es algo distinto es el Pilar. No sé, quizás porque la Virgen María dejó esa presencia, ¿no? Después de esa real. Bueno, concepción de esa, que es una aparición, digamos, una aparición es una traslación, no es, ella estuvo allí en carne, en cuerpo verdadero, ¿no? Estuvo allí, dejó un rato Jerusalén y dijo, bueno, me voy para España, y se vino para España. Y luego me voy para Florencia, me voy para Jerusalén. Pero no fue una bilocación, porque una bilocación es una bilocación, ¿no? No es... Claro, entonces, pero claro, eso fue una traslación, dejó Jerusalén. A ver, oye, ¿dónde está la Virgen? Diría, ¿dónde estás ahí? Y luego regresó otra vez ahí a Jerusalén. Pues, pero claro, cuando se aparece, digamos, se aparece Cristo ahí en un lugar, es una aparición. No está realmente presente Cristo allí. Es una simple aparición. Bueno, una simple. Es una aparición. Él está en el cielo. Realmente presente. Pero, por eso decía Padre Nieto, es una aparición. No está realmente él allí. En el sagrario sí está realmente Cristo allí. Esto es el gran misterio que tenemos delante de nosotros. Y cuando vamos a adoración al Santísimo, cuando tenemos allí, es decir, ver esa pequeña forma que nos comemos, que ya no es una forma simple, es Cristo mismo. Es decir, Dios que no cabe en el universo, quiere caber en un sagrario. Dios que se mete en el sagrario, quiere justamente meterse en nuestro corazón. Pero eso es lo que llamamos la Eucaristía. Pero luego, la Santa Misa. Vamos a ver lo que decía la Santa Misa. Bueno, Cristo ya saben qué dice, ¿no? Dice, y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Entonces el discurso ustedes ya lo conocen, lo voy a leer un poquito. Dice, como consecuencia los judíos discutían entre ellos diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Claro, porque a ellos le pasaba lo mismo que a Schillebeck. Decía, esto no es que sea cuerpo de Cristo, no puede ser ese. Ha cambiado el significado, porque eso al fin y al cabo es protestante, ¿eh? Los protestantes, curiosamente, hay aún algunos luteranos que comulgan de rodillas, no porque crean en la presencia real de Cristo, sino porque para ellos significa, pero saben que, bueno, obviamente que hay un sacrificio, porque ellos ya no tienen sacerdocio, ¿no? Obviamente que hay, pero para ellos significa el cuerpo de Cristo. Igual pasaba para los judíos, ¿cómo puede este dar? Hombre, yo lo entiendo, ¿no? Que me diga Cristo en ese momento, si aún no tengo la fe plena en Él, no tengo la certeza de que es el Mesías, es decir, que Él me va a dar su cuerpo. O sea, ellos entendieron literalmente que no estaba diciendo esto significa, esto es una manera de decir, esto es algo espiritual, no. Entendieron que Cristo se refería a su cuerpo realmente. Por eso ellos dicen, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Entendieron que Cristo hablaba de que había que comerle a Él. Decía, pero ¿cómo es posible que Él diga que vamos a comerle? Y Jesús les dijo, de verdad os aseguro, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no podéis tener vida en vosotros. El que mastica, porque se traduce esto, el que come mi cuerpo, pero el padre Iglesias, que deben conocer casi todos, ¿no? El padre Iglesias, él traduce el que mastica mi carne. Y él dice, el padre Iglesias va a decir que esto se puede traducir bien por masticar, bien por comer, pero seguramente la forma más acertada es de masticar. Dice, el que mastica mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, para que yo lo resucite el último día. Pues mi carne es verdadero alimento y mi sangre es verdadera bebida. El que mastica mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y dice para Iglesias, el verbo griego podría considerarse simplemente sinónimo de comer, pero lo más probable es que aquí conserve su significado específico de mascar, de roer, quizás para rechazar interpretaciones puramente espiritualistas, ¿no? No significaba, no el significado de como masticar, que tienes una realidad dentro y es su cuerpo, es decir, te estás comiendo a Cristo. Bueno, pues este es el gran misterio de la Eucaristía. Pues, ¿y qué dice el Concilio de Trento en cuanto a la Santa Misa? Dice, porque Cristo, nuestro Redentor, dijo que lo que ofrecía bajo la especie de pan, las especies, ¿no? Un poquito para recordar, es que, por ejemplo, esto, la forma de cuadrado es una especie, ¿no? La forma. El color blanco es otra especie, ¿no? Son especies. Las especies están en una realidad, en una sustancia que decimos, ¿no? Las especies no están solas por el aire. Las especies,
el color, el sabor, el tamaño, están en algo, en una sustancia. En este caso sería la sustancia del libro, ¿no? La sustancia de mesa. Pues las especies eucarísticas o las especies de pan, pues la forma que tiene, el color que tiene, el sabor que tiene, son las especies. Bueno, cuando hay transubstanciación, ¿qué pasa? ¿Qué se cambia? La sustancia. Es decir, ya no hay sustancia de pan, pero aquí hay otro milagro, que sigue habiendo justamente especies de pan, de vino. Porque esas especies no tendrían que estar ahí, porque las especies están a la sustancia que le corresponde, ¿no? Yo, no sé, yo por ejemplo, soy morenito y podría ser blanco. ¿Seguiría siendo yo? Sí. Sí, pero con otro accidente, mi blancura, ¿no? Con otro accidente, pero sigo siendo yo. Es decir, ¿qué es lo que hace que una cosa sea tal? La sustancia. Pues aquí, en el misterio de la Eucaristía, ¿no? Lo que hay es un cambio de sustancia. Ese pan deja de ser pan, la sustancia se convierte en sustancia. Pero las especies siguen siendo de vino, sigue siendo de pan. Pues cuando usted va a comulgar, la gente pregunta, oye, ¿a qué sabe a los niños? ¿No? ¿A qué sabe? Quiero saber a qué sabes, más por el... No, vas a ver a pan. Si te doy a comulgar antes, o te doy una hostia sin que esté consagrada, y luego una sagrada forma consagrada, el sabor es el mismo. Conserva el sabor. La especie del sabor es una especie. Lo sigue conservando. Bueno, pues dice Trento. Porque Cristo, nuestro Redentor, dijo que lo que ofrecía bajo la especie de pan era verdaderamente su cuerpo. Se ha mantenido siempre en la Iglesia esta convicción, que declara de nuevo el Santo Concilio. Por la consagración del pan y del vino se opera el cambio de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo, nuestro Señor, y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. La Iglesia Católica ha llamado justa y apropiadamente a este cambio transubstanciación, como citó antes Pablo VI, permaneciendo solamente las especies de pan y de vino. El cambio, el misterio de la transubstanciación. Pues la Santa Misa, la Sagrada Comunión, nos pone, miren ustedes, en contacto inmediato con la fuente de toda santidad. Cuando usted reza, no tiene contacto inmediato, tiene contacto inmediato. Usted reza, ¿no? Pero hay una distancia. Dios está presente en cualquier parte, pero es una presencia distinta, una presencia espiritual. En cambio, cuando usted comulga, es inmediata y realmente ese contacto. Es total, es que es Cristo mismo. Pero es que ahí está el gran misterio que a veces no nos creemos. Por eso el Padre Nito decía que él no iría a ver una aparición de Cristo, se iría al sagrario, porque eso sería aparición, digamos, no realidad, no es Cristo sustancial, no es Cristo real, es una aparición, y aquí sí está Cristo real, sustancialmente. Bueno, pues el Concilio de Trento sigue diciendo la misa es un sacrificio verdadero y real. Sacrificio. Esto es las cosas que debemos recalcar en nuestra vida. Es un sacrificio verdadero y real. Porque muchas veces yo no sé si me lo he apuntado, bueno, el cardenal Sará, en este libro último que ha sacado, ¿no? Él llega a decir justamente que tenemos que otra vez recuperar el sentido sacrificial de la Santa Misa, porque la Santa Misa no es un teatro, dice él, no es un teatro. No vamos a misa a acudir, no pedimos a la Santa Misa a un teatro, algo que tiene que entretener. Porque otras veces hemos escuchado eso, ¿no? Es que claro, si la misa no es divertida, si la misa no entretiene, si la misa no sé qué, tenemos que entretener a la gente. Hombre, a ver, escríbete la misa y luego lleva a jugar un partido de fútbol si quiere, y eso lo entretiene, porque la misa no está para entretener. La Santa Misa es un sacrificio, por eso es un sacrificio verdadero y real. El mismo Cristo que se ofreció en el altar de la cruz de una manera sangrienta, se hace presente y se ofrece incruentamente. Esta decisión usted también lo sabe, ¿no? El sacrificio de la cruz es un sacrificio cruento, derramamiento de sangre, con dolor. Ahora Cristo se ofrece de una manera incruenta, sin dolor, sin dolor, sin derramamiento. Bueno, hay sangre, pero realmente es el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, pero no hay un sacrificio incruento, doloroso. Es que porque Cristo está ya murió. Claro, justamente por eso, porque como ya está glorioso, pero sí se da verdadero sacrificio. Por eso la consagración es del cuerpo y de la sangre, que justamente simbolizan de una manera mucho más real ese sacrificio. La Santa Misa, por esencia, es sacrificio, ¿no?
Pregunta del catecismo, que ustedes de pequeños habrán aprendido. ¿Qué es la Santa Misa? La Santa Misa es el sacrificio, el cuerpo y la sangre de Cristo bajo las especies de pan y vino ofrecidas por el ministerio del sacerdote. Bueno, ¿qué es la Santa? Es el sacrificio. Lo primero que es la misa es sacrificio. Por lo tanto, como es sacrificio, todo lo que rodea al santo sacrificio, lo que le antecede y lo que pospone después de la consagración, tiene que mostrarnos en la Santa Misa ese sacrificio y no mostrarnos otra cosa. Muchas veces, aquí lo dice también John Senior en este libro, La restauración de la cristiana, dice él que, a ver si lo encuentro, un párroco, ¿no? Llega a su parroquia y todo lo demás, y entonces creo que tiene su catequesis y dice, luego de hacerse cargo de una nueva parroquia, un sacerdote que conozco examinó a los niños y adolescentes que ya habían hecho su catecismo. Les hizo una sola pregunta y les propuso 3 respuestas posibles. Les dice, ¿dónde está Cristo de un modo más perfecto y plenamente presente? Más perfecto y plenamente presente, Cristo. ¿En el sagrario, en el crucifijo o en nosotros mismos? La mayoría respondió, ¿dónde? En el crucifijo. No. Dice que la mayoría respondió en nosotros mismos. Cristo está mucho más presente en el sagrario, en el crucifijo o en nosotros mismos. La mayoría respondió en nosotros mismos, ¿no? Sí, Cristo adentro presente, puede rezar, eso es verdad, está presente, por la gracia, ¿eh? Si hay gracia de Dios, dice. Y algunos de ellos dijeron luego que las respuestas deberían haber incluido el libro de lecturas de la misa. Dice, padre, aquí le falta una opción más, el crucifijo, el sagrario, nosotros mismos, o en el libro de lecturas de la misa, porque algunos hubiesen dicho que Cristo está presente en el libro de lecturas de la misa. Dice que el sacerdote eleva durante la celebración como si fuese la hostia. Solo 2 o 3 del grupo, que reunían a más de 70 niños, habían escuchado hablar de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Solamente 3 o 4 habían escuchado hablar de que Cristo está realmente presente en la Eucaristía. Porque muchas veces, no generalizo, pero muchas veces hemos dejado de predicar este misterio, que es justamente la presencia real de Cristo. Ustedes lo creen, es verdad. Digo, ¿por qué no predica esto? Bueno, porque hace bueno recordarlo, que justamente es traer a la memoria y pasar por el corazón, ¿no? Recordar el cor cordis, pasar por el corazón, es decir, que yo viva realmente esto. Porque muchas veces el acostumbrarnos a ir a misa, o sea, acostumbrarnos en el sentido de decir, lo hago sin darme cuenta de a lo que estoy acudiendo, puede ser que el amor vaya disminuyendo, el misterio como que se vaya apagando, no sea consciente de aquello. Pues mire, muchas veces hemos tratado tanto la palabra de Dios, es verdad, es palabra de Dios, ¿no? La Biblia es palabra de Dios, no vamos a ser como aquel sacerdote, era sacerdote, sí, donde yo estudiaba, entonces sí cayó a él, gracias a Dios, no le llegué a conocer, ya no me dio clases, porque un año antes ya no sé si le echaron o estaba tan ocupado, que una vez en clase, repito, antes de que yo ingresase a estudiar allí, digo en el seminario, no refiero como estudié en el seminario donde estudiaba, en la teología, un día en clase cogió la Biblia, nos dijo, miren esto es un libro, esto es un mito, lo dio una patada, lo pateó por ahí. Y lo mismo hizo en una conferencia que dio a un montón de gente en la semana teológica, que ya, creo que llaman así, que tienen para toda la diócesis, donde va mucha gente, ¿no? Hizo lo mismo, pateó. Obviamente que no vamos a llegar a esa totalidad, eso está muy mal, porque es un desprecio a la palabra de Dios, ¿no? Pero también hay que ser consciente de que esa palabra de Dios es verdad, es su palabra, pero no es Dios. ¿Me entienden? O sea, eso hay que diferenciar, ¿eh? O sea, es su palabra, es lo que Él ha querido transmitirnos, es su revelación, pero esa palabra no es Dios, es palabra de Dios. O sea, es lo que ha querido transmitirnos. Pero la Eucaristía no es eso. No es que sea lo que significa Él, es Él mismo en la Santa Misa. Repito, porque a veces hemos querido exaltar en algunos círculos tanto la palabra de Dios que disminuimos lo que vamos a la misa. Por eso en la misa tercera ustedes se darán cuenta, bueno, está llena la palabra de Dios. Eso de que antes no se tiene en cuenta la palabra de Dios es mentira, porque todos los textos que se citan, las antífonas, todos, con excepción de la oración colecta, me imagino, y la oración secreta,
Pues todo lo demás son oraciones, frases sacadas de la Escritura, viene del Antiguo, viene del Nuevo Testamento. Bueno, pero sí, todo esto te encaminaba a una centralidad, que justamente era el sacrificio. Cuando vamos a misa, acudimos a ese misterio, a lo central, que es el sacrificio. Todo lo demás tiene que ser una preparación para esto. No es algo distinto, no podemos separarlo. Es una preparación para el sacrificio. Pues que no nos pase a nosotros eso. Y saltar tanto el libro de lectura de la misa, que como si fuese la presencia real de Cristo, es su palabra, hay que amarla, respetarla, leerla, cumplirla desde luego, pero, cuidado, donde está Cristo presente es justamente en la Eucaristía. Bueno, Juan Pablo II decía, en Iglesia Eucaristía, un documento que él sacó, decía: se nota a veces una comprensión muy limitada del misterio eucarístico. Privado de su valor sacrificial, se vive como si no tuviera otro significado y valor que el de un encuentro fraterno. Ya lo decía Juan Pablo II. Repito, dice: se nota a veces una comprensión muy limitada del misterio eucarístico. Una comprensión limitada. ¿En qué limitamos? Dice, privado de su valor sacrificial, lo primero de la misa es su valor sacrificial, sacrificio. Se vive como si no tuviera otro significado. Voy a misa, vamos a misa. Dice, para que otro significado y otro valor que el de un encuentro fraterno. La misa no es un encuentro fraterno. Por eso, alguna vez que os he dicho que algunos de ustedes me han dicho, bueno, si yo voy entre semana, toco las campanas y no va gente a misa, pues yo, dice el cura, pues yo cierro la iglesia, ya no digo misa. Si no va gente, ¿para qué voy a decir la misa, no? Justamente esta concepción es una concepción comunitaria de la misa. Obviamente que la misa también es para la gente que va, ¿no? Para que esa gente se une a ese sacrificio. Y en ese sacrificio lo presentamos a Dios. Pero no tiene valor la misa por la gente que esté, más o menos. Tiene el valor mismo en sí, la Santa Misa. Es igual de sacrificio. Por eso, a veces exaltamos tanto el valor fraterno de la misa. Claro que es bonito que vaya gente a misa y cuanto más mejor, ¿no? Yo venía ahora de Perú, que en la misa no sé cuántos estarán ahí, 300 personas tranquilamente en una misa dominical en nuestra iglesia, cada vez se va aumentando más. Y bueno, y de repente llego aquí, voy a decir misa ayer en la cierva, 2 personas, o sea, ya verán ustedes, ha faltado 2 ceros ahí ponerlo, ¿no? Pero igual digo la Santa Misa, claro, porque el sacrificio, es decir, lo primero de la Santa Misa es decir, que damos un culto de adoración a Dios. Y esto es lo principal, que damos el culto de adoración supremo a Dios. Esto es lo principal, esto que no se nos olvide. La misa no es ni siquiera para el sacerdote, ni siquiera para los fieles. El primer culto, el primer fin de la misa es el fin. ¿Cuál es el primer fin de la misa? La tríptico, ¿no? El que es de adoración a Dios. Bueno, son 4 fines, ¿verdad? Te pregunto, ¿qué? Mejor no, padre, luego ya le cuento yo en privado. Dice. Bueno, son 4 fines de la misa. Pues el primer fin es el fin de adoración. Bueno. Don Columba Marmio, beato ya, dice: ¿cuántas veces se dice con irreflexivo desdén de un sacerdote que dice, bueno, el cura dice su misita y luego no hace nada más, dice su misita y apenas vale para hacer ninguna cosa útil, ¿no? Pero lo cierto es que a los ojos de la verdad infalible ante Dios, este sacerdote que celebra su misa con piedad, aunque nadie asista a ella, realiza una obra divina, porque honra al soberano Señor y le vuelve propicio por las miserias de todo el mundo. El padre Loring, creo que se te decía, ¿no? Si a mí un día me quieren dar 1 millón de euros para no decir una misa, ¡dejo el millón! Así como digo, ¡dejo el millón! Y digo en misa, no sé cómo gritaba, ¿eh? Dice, es que no recibo el millón y digo mi misa. ¿Por qué? Porque el millón se me acaba. La misa, valor infinito. Porque es el sacrificio de la cruz. Es el valor infinito. Por eso, dése cuenta lo que perdemos por no ir a misa. Tenemos tiempo para todo. Obviamente, no digo de misa dominical, porque aquí no creo que nadie falte a misa dominical, eso es obvio. Pero, entre semana, podría ir. Parece que no pasa nada en la misa. Parece, porque es que Dios siempre hace sus cosas de una manera silenciosa. Los grandes acontecimientos, lo dije un día, pasan siempre en silencio. ¿Cómo crece un niño en el vientre de su madre?
En silencio. De vez en cuando se nota, ¿no? Cuando dan una patadita, ¿no? Usted que tiene unos cuantos, se nota, ¿no? Luego se va notando, pero luego es en silencio que no lo vemos, pero va creciendo. Y la creación, digamos, también fue en silencio. Nadie lo vio, pero se hizo. El misterio de la transubstanciación también se hace en silencio. Es el sacrificio. Por eso el Padre Laurenz decía justamente eso, ¿no? Y mírese, el Padre Rayo Marín, no me acuerdo esta literalmente, pero quizás ustedes lo habrán escuchado, decía lo siguiente en la contra Santa Misa. Decía, imagínense, todo el culto de adoración, de gloria, de honra, que le pueden dar los ángeles. Imagínense todos los ángeles, los millones de ángeles, todos los santos, millones de santos. Decía, incluido la gloria que le da la Virgen María. Pues todo aquello, ángeles juntos, santos juntos, incluido la gloria, la honra que le da la Virgen María, que le ha dado los ángeles desde la creación, lo que le darán hasta el fin de la historia de la humanidad, incluida la gloria que le da la Virgen María, pues toda aquella gloria que le han dado, le sigue dando y le darán todos aquellos unidos, es nada con la adoración que le da a Dios una Santa Misa. Madre mía. El Padre Rollo Marín. ¿Sabe qué es el Padre Rollo Marín? ¿No? O sea, no es un exaltado de hablar cosas. ¿Por qué? Porque este culto que le da los ángeles, los santos, la Virgen, es un culto de criaturas. Los ángeles son de criaturas. Excelentes. Todo lo que quiera. Los santos, santísimos. La Virgen María, madre mía. Ella sola da mucho más que los ángeles y los santos, pero ella también es criatura. Aunque le dé tantísima, sigue siendo una gloria limitada. El culto, la adoración que le da una sola misa a Dios es mayor que todo aquello, porque es el sacrificio del Hijo de Dios. Un sacrificio infinito. Esto ya vale para decir, Dios mío, ¿qué has hecho al quedarte aquí? ¿Y qué hago yo que a veces no voy? Para que aprendamos a valorar el sacrificio de la Santa Misa. Bueno, pues Santo Tomás de Aquino, ¿no? Para no dejar de citar a santos eminentes. Voy a verla ahora, que luego uno se emociona. Faltan 5 minutos. Santo Tomás de Aquino dice, los mismos efectos saludables que la pasión de Cristo produjo para bien de toda la humanidad, los efectos saludables que produjo la pasión de Cristo para el bien de la humanidad, la redención, el perdón de los pecados, ¿no? Eso principalmente, dijo. Esos mismos efectos, dice él, los aplica este sacramento a cada hombre en particular. Lo que Cristo te obtuvo en el sacrificio de la cruz, esos efectos saludables de redención, de perdón de pecados, ¿no? de salvarte del infierno, esos efectos aplica a cada hombre la Santa Misa. O sea, lo que pasó allí, pasa aquí. Toda la misa tiene ante Dios, ya de por sí misma, ex opere operato, que llamamos, ¿no? De por sí misma, ex opere operato, la Santa Misa de por sí misma tiene una eficacia propiciatoria e impetratoria, ¿no? De propiciar a Dios, impetratoria, de pedir a Dios, pero además el fervor y el respeto con el que el sacerdote ejecuta las ceremonias sagradas contribuyen a aumentar las gracias que de la Santa Misa participan los fieles. Vamos a ver. Si un padre está en pecado mortal, Miguel, y dice misa, ¿hay sacrificio? Sí. ¿Se da la transubstanciación? ¿Seguro? ¿Seguro? Que sí, que sí. Que sí, que hay transubstanciación. Ex opere operato, hay materia. Hay fórmula, hay ministro, hay transubstanciación. Vale. Pero dice aquí, el beato Don Marmio, Columba Marmio, dice que el fervor y el respeto con el que el sacerdote ejecuta las ceremonias sagradas contribuyen a aumentar las gracias que de la Santa Misa participan. Es decir, también depende del sacerdote, ya sería ex opere operantis, de acuerdo al que celebra, que también lleguen esas gracias. Pero es verdad, usted acude a un sacrificio. Pero lo que decía algún día hablando de la fe, me parece. Usted cuando va a comulgar, comulga el cuerpo de Cristo. Aunque vaya distraídamente, el cuerpo de Cristo, su sangre, aunque se distraiga en la Santa Misa, aunque se distraiga antes de comulgar, aunque se distraiga después de comulgar.
Ya veis, somos tan cabezosos que automáticamente después ya nos hemos distraído. Al segundo, al minuto, ya estamos distraídos. Pero, claro, conmigo cuerpo de Cristo, pero me aprovecha más o menos en tanto y cuanto ponga yo más fervor y más atención. Si yo estoy mucho más devotamente atento en la Santa Misa, participaré mucho más, digamos, me va a aprovechar mucho más que aquel que puede estar distraído. Él y yo siempre es el cuerpo de Cristo. Lo mismo. Pero las gracias, los beneficios, serán en tanto y cuanto a mi fervor. Recibimos el mismo cuerpo de Cristo, en el sentido de la misma gracia, en el sentido de que recibo al mismo Cristo, pero será de provecho mucho más en tanto y cuanto es como si tú vas a misa, ¿no? Tú vas a clase, ¿no? Alberto, ¿no? Alberto está en clase, claro. Si Alberto está en clase y está atento a clase, entonces la va a aprovechar mucho más a él. Va a captar mucho más. El que estaba distraído, ¿qué ha dicho el profesor? Igual ha hablado para todos, pero como no estuvo atento, pues no le ha aprovechado, no se le ha quedado en la cabeza. Bueno. Cardenal Burke dice, si hemos perdido el sentido de reverencia y profunda gratitud ante el sacrificio eucarístico y la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la hostia consagrada, entonces no reconocemos la verdad que se halla ante nuestros ojos. ¿Cómo sé yo que no reconozco la verdad que está ante mis ojos? Dice, si hemos perdido el sentido de reverencia y profunda gratitud, reverencia y gratitud ante el sacrificio de Cristo. Hay que acostumbrarnos a estar ante Cristo. Es decir, que sea como mi primera vez que voy ante Él. Cuando voy a misa, que sea como mi primera vez que voy a la Santa Misa. Pues voy a terminar con una cita de San Juan Fischer, ya que lo tengo aquí. Dice, quien observe atentamente los progresos, los periodos de decadencia y las reformas que han tenido lugar en la vida de la Iglesia, decadencia, reformas que han tenido lugar en la vida de la Iglesia, descubrirá que el descuido y el abuso en este sacramento han sido la causa de las decadencias, en tanto que el culto lleno de fe y la frecuencia devota del mismo han contribuido maravillosamente a los progresos y reformas. Cada vez que se descuida los divinos misterios o se los realiza sin devoción, hay que perder toda esperanza de vida. Qué curioso. Este santo relaciona las decadencias de la Iglesia, las reformas en el sentido malo, ¿no? De decir, él habla pues desde Inglaterra, ¿no? Con el caso del anglicanismo, en este caso, ¿no? De Enrique VIII. Pues él dice esto, ¿no? La reforma, los periodos, los progresos que ha pasado a la Iglesia de decadencia, justamente descubrirá que el descuido y el abuso de este sacramento han sido la causa de las decadencias. Es lo que alguna vez he dicho, ¿no? Si un sacerdote, si la Iglesia misma, si los fieles mismos no cuidamos y no amamos ese sacramento, el sacrificio de Cristo, ¿qué podemos ya cuidar? ¿Qué podemos ya amar? Si no cuidamos a Él, que es lo más, que está Él presente, no cuidamos nada más en nuestra vida. Todo lo demás lo vamos a rebajar. Lo vamos a rebajar, pues eso, para acomodarnos a nosotros. Y quien pueda leer este librito, que lo lea, que yo creo que le hará mucho bien, ¿no? Aquí, señor Alberto lo ha leído. Es un librito que no es un sentido totalmente espiritual, aunque también tiene cosas un poco más en sentido intelectual, pero que pone bases, ¿no? Y ahora sí termino con él. Dice, en cuanto a la cristiandad, dice, nuestra acción, cualquier cosa que hagamos en el orden político y social, debe tener su fundamento indispensable en la oración, el corazón de la cual es el santo sacrificio de la misa, plegaria perfecta de Cristo mismo, sacerdote y víctima, en la cual el sacrificio del Calvario se hace presente de un modo incruento. ¿Qué es la cultura cristiana? No la cultura cristiana, ¿no? Lo que antes llamamos la cristiandad. Dice, ¿qué es la cultura cristiana? Esencialmente la misa. Es la única frase que al padre Serra se le ha quedado de este libro. Porque a veces que uno dice, oye, brutal, ¿eh? Me dice, brutal, ¿eh? Me dice, bueno, primero porque no ha leído el libro, porque puedo estar tan atareado
le regalé el libro para que lo leyese, uno de estos, y lo empezó a leer y se ha quedado, creo que lo leyó esto y dijo, ya no quiero más, ¿no? Porque cuando él leyó esto, le dije, para el libro, dice, todo no, pero me he quedado con esto. Dice, es que esto es brutal. Dice, ¿qué es la cultura cristiana? Esencialmente la misa. Y aquí empieza a explicar un poquito él. Dice, esencialmente la misa. Esta no es mi opinión personal o de algunos de otras personas, o una teoría o un deseo, sino el hecho central de 2000 años de historia. La cristiandad, que el secularismo llama civilización occidental, lo que llamamos occidental, lo que era antes la cristiandad, dice, es la misa y todo el aparato que le protege y favorece. Toda la arquitectura, el arte, las instituciones políticas y sociales, toda la economía, las formas de vivir y de sentir y de pensar de los pueblos, su música, su literatura, todas estas realidades, cuando son buenas, son medios de favorecer y de proteger el santo sacrificio de la misa. Para celebrar la misa es necesario un altar y sobre el altar un techo por si llueve. Para reservar el Santísimo Sacramento construimos una pequeña casa de oro y sobre ella una torre de marfil con una campana y un jardín alrededor con rosas y lirios de pureza. Emblemas todos de la Virgen María, que llevó su cuerpo y su sangre en su seno, cuerpo de su cuerpo, sangre de su sangre. Bueno, pues habla justamente eso. Y eso es verdad, ¿no? ¿Por qué tan grandes catedrales? ¿Por qué? Por simplemente amor al arte. ¿Saben por qué? Ustedes lo saben muy bien. Porque ahí hay un altar. Y ahí ocurre un sacrificio. Es por eso. La belleza del arte antiguo. Por eso las catedrales tan enormes, tan grandes. Bueno, también porque íbamos a gente a misa, ¿no? También íbamos a gente a misa. Pero es curioso, ¿eh? Cuando la cristiandad existía como tal, la gente iba a misa. Cuando la gente ha dejado de ir a misa, ha dejado de existir la cristiandad. Tiene una relación total. Porque ¿qué ocurre en la Santa Misa? El sacrificio. Pues justamente es eso. Vamos a pedirle a Nuestra Señora, como dice John Senior, ella que, bueno, cuando recibimos el cuerpo de Cristo, de alguna manera recibimos a la Virgen María, porque ¿de quién recibe Él el cuerpo? De la Virgen. ¿De quién recibe Cristo la sangre? De la Virgen, ¿no? Es justamente eso. Vamos a pedirle que cuando vayamos a la Santa Misa, acudamos con esa atención, con esa devoción, de que realmente estamos acudiendo al sacrificio. Y no a una obra de teatro, no para entretenerme, es el sacrificio. Y que mi devoción aumente y cada día pues procure ir, no procure ir. Sagrado Corazón de Jesús, dulce corazón de María, Ave María Purísima, San José, recuerden que esta mañana